Algo importante en el juego es la interacción con las torres. Vamos entonces a programar la parte de control de actualización de las torres. Para eso vamos a configurar la interfaz. Los insumos gráficos que necesito serían dos controles, dos botones, uno para actualizar y otro para vender la torre. Estos deben de ser hijos en la jerarquía de la torre. Deben tener un orden de capa similar al de la torre para que se puedan ver cuando se agregan en el escenario. Y además debemos asignar un box collider que nos sirva para poder interactuar por medio de un clic, tanto a la torre como a los controles. Vamos a usar el- la función mouse down. Entonces para poder hacer esto tenemos que preparar primero unos colliders. Listo. Entonces la idea es que cuando yo le dé a actualizar, la torre cambia de estado. Los estados van a ser, este es el estado uno y ese es el estado 2, esta otra torre. Entonces para hacer eso vamos a configurar una animación sobre la torre. Entonces seleccionamos la torre, vamos a animación y aquí creamos la torre y lo vamos a guardar en las animaciones. Vamos a crear una nueva carpeta que se llama torre. Entonces la primera animación sería el estado 01. Entonces arrastramos la torre y ahí ya la tenemos. Y luego creamos un nuevo clip, sería el estado 2. Y ahí vamos a guardar, vamos a asignar el siguiente estado de la torre. Cuando hacemos esto, en la escena se crea un animator. Entonces ese animator lo podemos controlar por acá. Entonces ahí están los dos estados. ¿Qué debemos hacer? Vamos a crear una variable para controlar los estados. Entonces, digamos, puede ser el nivel en el cual está la torre. Y vamos a crear una transición entre estos dos estados. Y esa transición, aquí la vamos a configurar, le quitamos esto y le vamos a agregar que el nivel, o sea, cuando es igual a uno, entonces pasa al estado, al siguiente estado. Entonces, esa es ya la configuración de que debe tener las torres gráficamente. Si vemos ya aquí las torres se pueden agregar y los controles aparecen por defecto. Entonces, el siguiente paso es crear los scripts que me permiten ya la interacción. Entonces voy a crear un primer script que se llama controles torre, y en controles torre vamos a crear dos campos: serialize field, sería un campo private que es un game object que va a guardar el botón actualizar, y otro que sería un serialize field private game object que va a ser un botón vender. Entonces la idea es poder cambiar los estados de estos botones. Para eso vamos a crear una función pública, public void, aquí estoy
reescribiendo esta función para no pues borrarla. Igual es lo que necesitamos es crear pues como una función para controlar el estado. Entonces cambiar estado botones y bool el estado. Entonces ya no es el update, sino que reciclamos esta función. Entonces lo que va a hacer esta función es que al botón actualizar le cambia el estado de activado o no, y el vender también lo mismo. Cambiamos el estado y en el start entonces simplemente llamamos a cambiar estado de botones y lo pongo en false. Eso quiere decir que están desactivados por defecto. Si, bueno, entonces aquí vamos, seleccionamos la torre, arrastramos el nuevo script que acabamos de crear a la jerarquía y vamos a probar que los botones se oculten. Bueno, ahí no se están ocultando, nos faltó algo muy importante, es asignar los botones. Entonces simplemente llego acá, el vender es el dólar y este es el otro, entonces ya los asigno. Vamos a ver ahora, si yo los pongo, ya no aparecen, están ocultos los botones. Lo que sigue es entonces tener una forma para que cuando yo le dé clic me aparezcan los botones. Entonces vamos a agregarle un on mouse down, que lo que va a hacer es cambiar estados botones y los va a poner en true, los va a poner visible. Para que esto funcione, para eso habíamos hecho el collider. Entonces poniendo esto, si yo le doy clic, entonces ya me aparecen los controles. Ahora vamos a crear el script para actualizar la torre. Entonces esto se llama actualizar torre. Y entonces actualizar torre va a tener dos miembros datos que se van a encargar de lo siguiente. Entonces el primero se llama va a ser private, va a ser un controles torres, la variable es de t, y voy a tener un animator para controlar los estados de la torre. Entonces, estados. Entonces vamos a agregar, como el actualizar torre va a ser un script que tiene el botón actualizar, entonces el padre de ese botón es la torre, como veíamos ahorita en la jerarquía. Entonces puedo usar una función que me devuelve un componente según el padre. Entonces el padre del se llama, en el padre está el control torre, entonces ya lo asigno acá, y los estados están en el componente que está en el padre también, que se llama el animator. Y luego entonces agregamos un mouse down para el botón, para que cuando presionen el botón, y simplemente lo que va a hacer es el CT lo va a eh, cambiar, cambiar estado botón, lo va a poner en false, que cuando lo presionen él oculta los controles, y los estados .setInt habíamos definido el nivel y lo pasamos a 1. Entonces este actualizar torre lo vamos a agregar a la torre
este script. Vamos a ver ahora la interacción. Entonces yo pongo las torres. Si le doy clic a una torre, bueno, ahí creo que me falló algo. Vamos a ver qué fue. Entonces, cambiar estado, lo ponemos en true. Y aquí, bueno, entonces faltó asignarle, le asigné todos los, no, este actualizar torre no iba acá. Remuevo ese componente tiene que ir es acá, que este es el actualizar. Pero entonces igual pues funcionó, pero esa no era pues como la lógica. Ahora sí vamos a ver. Entonces le doy clic a la torre, me aparecen los dos botones. Le doy a actualizar y se me actualiza la torre. Lo mismo acá, actualizar y se actualiza. Entonces ahí simplemente hicimos un cambio que es de interfaz. Luego ya nos toca, digamos, como poner un disparo más rápido, cambiarle el color a la bala. Pero entonces esa era la esencia, dejar, digamos, como todo preparado. Si yo vuelvo y le doy clic, miren que podría actualizar o vender. Entonces creamos los controles independientes pues de la torre.